Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixersArg y me acompaña, como en cada una de las emisiones, Juan, quien hace lo propio con @afilados. Un nuevo episodio, una nueva semana, los últimos partidos seguramente sin Embiid. De todo eso hablaremos a continuación. Semana particular para los Sixers, que cerraron una gira por el oeste con 2 derrotas ante los Clippers y ante Denver, y que se recuperaron en su última presentación ante los Cleveland Cavaliers, también de visitante, pero ya en la Conferencia del Este y a las puertas de lo que va a ser el regreso al Wells Fargo. 2 derrotas ante rivales que podían incluso estar en la lista previa de partidos a perder. Los Clippers, candidatos en el oeste desde principio de temporada, y unos Denver que tuvieron un comienzo flojo, fueron acomodando piezas y en el trade deadline sumaron mucho talento para su plantilla, algo que se ve demostrado ya desde los primeros minutos en el aporte de Aaron Gordon. Y más teniendo en cuenta que eran 2 partidos donde no pudimos contar con Joel Embiid. Dentro de la lógica se podía prever estas 2 clases de caídas ante estos equipos contendientes en la Conferencia del Oeste. Aún así, no deja de sorprender porque nosotros que vinimos haciendo balances semanales, este es el episodio 20 si no me equivoco, y venimos haciendo 20 semanas de balances. Rara vez nos tocó estar con un récord semanal negativo, si no me equivoco creo que es la segunda o tercera vez, ha sido cuestiones excepcionales y bueno, hay que hablar de ello. Así que Juan, ya te abro el juego para comentar y charlar un poco de estas 2 caídas que hemos tenido en el cierre de una gira extensa por el oeste y que culminó con estas 2 derrotas. Hola Martín, un saludo también a todos los que como siempre nos están escuchando. Y sí, eran partidos complicados de visitante en medio de una gira por el oeste, y sabemos que los Clippers son uno de los candidatos, y Denver, que había empezado mal pero que tiene un potencial importante en jugadores jóvenes, y bueno, sabíamos que Filadelfia ante la ausencia de Embiid lo iba a sentir. El partido contra los Clippers fue muy complicado, parecía que el primer tiempo era parejo, pero Filadelfia no pudo sostener el ritmo a un Kawhi Leonard que estuvo muy bien con 28 puntos y un Paul George que estuvo acorde con 24. Dwight Howard, que pensamos que en estos partidos en ausencia de Embiid iba a ser fundamental, tuvo las 2 caras de la moneda. Empezó con una expulsión contra los Lakers en Los Ángeles, y en Los Ángeles nuevamente debió irse expulsado ante los Clippers, en lo que para él debe haber sido una semana muy especial, ¿no? Porque recibió el anillo y tuvo 2 partidos donde peleó más de lo que jugó. Pero bueno, contra Denver y contra Cleveland pudo mostrar la otra cara de Dwight y fue realmente importante. Filadelfia se fue con 1-2 esta semana, que era previsible y que sin embargo, si uno mira la semana, puede llegar a decir que estuvimos mal y que es preocupante, pero viendo un poquitito más, viendo la película y no solamente la escena, creo que estamos bien parados, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos reportes de Embiid dicen que va a estar disponible para el partido del sábado frente a Minnesota. El partido contra Denver fue algo completamente diferente, más que previsible, y sobre todo después del primer cuarto, donde perdimos 44-22, un parcial nefasto y de lo peor que ha hecho Filadelfia en la temporada. Y yo comentaba y me sorprendía muchísimo que no buscamos en ningún momento cambiar el ritmo del partido, quitarle un poco de ritmo a Denver, que venía encestando todo de 3, sobre todo con Michael Porter Jr. Nunca intentamos parar la pelota y decir, bueno, vamos a planificar mejores ofensivas, vamos a quitarle un poco de ritmo a Denver, vamos a agotar un poco el reloj de posesión. No hicimos nada de eso, seguimos tirando, jugando como en una plaza, y nos fuimos 22 puntos abajo. Si bien en la segunda mitad lo pudimos revertir,
y tuvimos un sprint interesante con el cual nos pusimos a 8 o 10 puntos cerca de 5 o 6 minutos para el cierre. La verdad es que nunca estuvimos en ventaja y nunca siquiera pudimos aspirar seriamente a llevarnos el triunfo. Quizás viendo lo positivo, podemos decir que Maxi en esta semana tuvo más minutos que los habituales y lo hizo muy bien. No es sorpresa, sabemos lo que puede llegar a dar, o al menos nuestras ilusiones están puestas en él. Y también quiero decir que Jake Milton, a quien últimamente veníamos criticando por algunas decisiones erróneas que venía tomando con el manejo de la pelota y por estar realmente negado a veces de cara al aro, completó una semana más que interesante y volvió a ser el Jake que es el sexto hombre del equipo. Hay dos cuestiones que quiero resaltar con respecto a estos dos partidos, las derrotas ante Clippers y Nuggets, y me centro en los dos tiradores del quinteto titular. Un Danny Green que ha tenido un muy buen rendimiento sostenido, que de hecho combinado en esos dos partidos termina lanzando 7 de 14, 50% desde la línea 3, un porcentaje altísimo para cualquier tirador. Y además, bueno, contra Clippers tiene una buena actuación con 17 puntos, encesta 5 triples. Contra Denver cae, pero como cayó todo el quinteto titular, vos ves la actuación del quinteto titular ese día ante los Nuggets y no hay prácticamente jugadores que se destaquen, y los destaques vinieron desde la banca, como bien resaltabas vos en Maxi, en Milton y los muchachos que saltan desde la banca. Pero lo que sí preocupa es Seth Curry. Curry ha ido en una montaña rusa sus rendimientos. Ha tenido momentos donde ha sido el tercer anotador del equipo, detrás de Embiid y Tobias, y hay momentos, sobre todo después del COVID, creíamos que lo había dejado de lado, esa situación de regresar a la cancha post-coronavirus y que ya estaba un poco más en ritmo, pero esta semana en esos dos partidos combinados terminó lanzando 2 de 9 detrás de la línea 3, siendo él un especialista, apenas rozando el 20% de efectividad. Es algo demasiado bajo y es algo que además a un jugador como Curry, que básicamente su aporte es ofensivo, y lo limita bastante su situación dentro de la cancha, porque no es el mejor defensor, y si encima su especialidad, que es el tiro de 3, está muy errático con el aro, como estuvo en estos dos partidos, se torna complicado. Hay una cosa que también quería resaltar de Howard. He leído muchas reacciones a sus reacciones justamente, y es como que nos ha ido así toda la temporada con Howard. Nos da momentos donde decimos el Superman, el hombre que volvió a ser el de Orlando, por eso vino, que esto que lo otro, y después tiene momentos donde se nubla, se desconoce y termina haciendo cosas totalmente perjudicial para el equipo y para él, obviamente. Todas estas cuestiones de las expulsiones, de las faltas flagrantes, que se han ido reiterando bastante seguidos, lamentablemente, en la temporada para los Sixers. Así que son dos cosas que quiero resaltar de estos partidos. También hay que decir que el que ha estado mejorando, por lo menos en esta última semana, el tiro ha sido Ty Bull. Ha metido triples contra los Clippers, que metió el único que tiró. Contra Denver metió 2 de 4. Y contra Cleveland terminó con un 1 de 4. Pero bueno, más allá que la efectividad en ese partido es particularmente baja, está bueno que Ty Bull la empiece a meter. Que además de ser tal vez el mejor defensor que tenga el equipo en el perímetro, también pueda presentar un peligro para el rival en el otro costado si lo dejan abierto para tomar el tiro. Así que pulgar para arriba para Ty Bull una vez más en lo que va de la temporada. Sí, y lo de Howard en particular, quiero decir que no es por defenderlo, pero es verdad que los árbitros a veces toman algunas medidas que son más que polémicas, pero lo que yo no entiendo es cómo un hombre como Howard de 35 años a veces se deja llevar por estos momentos, por estos calentones contra jugadores que son mucho más jóvenes que él, mucho más inexpertos y que no tienen la trayectoria y la cantidad de partidos en el lomo que tiene Howard. Howard no debería bajo ningún punto de vista enroscarse en estas situaciones, sobre todo faltando Embiid.
tuvo que saltar a la cancha Paul Reed a jugar minutos que quizás no le hubiese correspondido, que eran más para Howard, y tuvimos en otras ocasiones que jugar con Mike Scott de 5, dándole muchas ventajas a los rivales. En cuanto a Tybull, sí, de acuerdo también, más allá de todo lo que él hace en defensa, si empieza a poder aportar algunos puntitos en la ofensiva, va a ser un jugador súper completo. Y yo te digo la verdad, como más de una vez puse, dame 10, 12 puntos por partido y dame todo lo que me das con los robos, con los tapones, con la energía que le pone y la presión que le pone también al rival para que el pase que tengan que dar tiene que ser perfecto, porque saben que si fallan 10 centímetros las manos de Matisse van a estar por ahí. Eso para mí es más que suficiente. En el partido contra Cleveland nuevamente vimos una gran actuación de los suplentes, de Shake Milton con 27 puntos, que fue el máximo anotador de los Sixers, y también, bueno, Curry, 19 puntos, embocando absolutamente todo de 3, siendo un poco esta montaña rusa a la que vos te referías, porque tras picos bastante bajos contra los Clippers y contra los Nuggets, de pronto se enciende contra Cleveland, y con 19 puntos fue el segundo máximo goleador de los Sixers. Howard, tras ser expulsado en Los Ángeles en noches casi que consecutivas, firmó 18 puntos y 15 rebotes en una gran jornada, sobre todo en defensa, y esos 18 puntos en ataque también es un plus, es algo que no nos tiene acostumbrados. Creo que Filadelfia encontró un poco de buenos rendimientos desde la banca, pero perdió bastante en los titulares. Tobias Harris, tras una muy buena noche en Clippers con 29 puntos, bajó muchísimo su rendimiento contra Denver y contra Cleveland. De hecho, si vamos a ser sinceros y nos ponemos a hilar fino, la primera mitad contra Cleveland terminó más que pareja, con los Sixers arriba solamente por 2 puntos, con un Harris con problemas de faltas, 3 a la primera mitad, y jugó solamente 15 minutos. Simmons 24 minutos, es decir, nuestros dos mejores jugadores ante la ausencia de JoJo, uno jugó medio partido y el otro un cuarto y moneditas, y aún así ganamos por 20 puntos. Y esto, insisto, obedece exclusivamente a cómo jugaron Howard, Milton, Green, al que yo suelo pegarle, pero que la verdad, como vos decís, está teniendo una consistencia de las que necesitamos. Y bueno, creo que enciende alguna que otra alarma, porque no nos podemos confiar. Estamos más que bien desde los resultados, pero desde el juego estamos en el debe en algunos puntos, y ahora vamos a volver por un par de partidos a Filadelfia, y con la vuelta de Embiid deberíamos ganar para no perderles pisadas a Brooklyn, y tampoco para dejar que se acerque Milwaukee, que tiene una racha positiva bastante importante. Para cerrar este resumen semanal, antes de meternos en lo que puede llegar a ser el regreso de Embiid para este sábado, hay que decir un dato, justamente hablando de Shake Milton, que yo le he pegado en demasía. Shake Milton esta semana pasó la barrera de los 1000 puntos en la NBA. Dato para destacar, siendo él un jugador que no fue elegido en los puestos altos del draft, que la peleó desde muy abajo en los Sixers, que le tocó en la burbuja ser el base titular y no dar la talla que hoy esté teniendo esta temporada, y que haya superado ya la barrera de los 1000 puntos es para destacarlo. Saltando al siguiente tema de que íbamos a hablar en este podcast, se terminó el periodo, por lo menos, y cruzamos dedos, tocamos madera, todo lo que tengamos a mano, se terminó el periodo sin Embiid de estos Sixers. En teoría, según las informaciones brindadas en los últimos días, Joel estaría regresando a la acción este sábado, cuando los Sixers reciban en el Wells Fargo Center a Minnesota. Así que se terminó un periodo donde creo yo que todos pensamos en el momento de la lesión de Embiid que se podía poner fea la cosa, principalmente por su salud. Recordamos el historial de lesiones que tiene Embiid y lo que le ha costado a lo largo de su carrera, siendo un jugador ya de 25, 26 años, no, 27 años creo que tiene Embiid, y tuvo 3 años casi en blanco donde no pudo jugar mucho, y bueno, siempre que cae Embiid al suelo, en Filadelfia se encienden por demás las alarmas. Y además, yendo ya al equipo, el nivel de los Sixers siempre había bajado muchísimo en ausencia de Embiid, y acá han jugado 10 partidos, si no me equivoco, sin su pivot, sin uno de los máximos candidatos al jugador más valioso de la temporada, y la verdad que lo han sacado adelante bastante bien.
Sí, más que bien. De hecho, creo que todos hubiéramos firmado si nos decían que por la lesión de Embiid iban a ser primero solo 10 partidos, en principio, y que íbamos a terminar con un récord positivo de 7-3. Además, que venía en un momento bastante complicado de la temporada porque teníamos por delante lo que acabamos de pasar, que fue una serie de 6 partidos seguidos de visitante con una gira por el oeste y además con partidos muy seguidos. De hecho, el primer partido de la era post-Embiid lesionado fue frente a los Spurs, donde Filadelfia jugó más que bien y ganó por 35 puntos. Después jugamos contra los Knicks y volvimos a ganar, un poco más acotado por 3 puntos. Y después, para terminar el último partido de local de esta primera etapa de la lesión de Embiid, jugamos contra Milwaukee. Lo hicimos muy bien la primera mitad y parecía que íbamos a ganar. Y terminamos perdiéndolo en tiempo suplementario por 4 puntos. Entonces, a ese punto, la verdad que estábamos todos más que conformes con el rendimiento del equipo. Y sabíamos que venía lo más complicado, que era una serie de visitantes donde teníamos a los Knicks, Golden State, los Lakers, los Clippers, Denver, bueno, Cleveland el último, y creo que no lo hemos hecho mal. Perdibles obviamente lo de los Clippers y Denver, creo que también hubiese sido perdible el de los Lakers si ellos hubiesen estado también a full, pero creo que el tema de las lesiones está afectando a todos los equipos. Sin ir más lejos, Brooklyn no puede contar todavía con Durant y se lesionó recientemente Harden también, se ha perdido algún partido, no se sabe cuánto más se va a perder. Filadelfia lo hizo más que bien. Sí hay que hablar, y quizás hablemos más adelante, Martín, del rendimiento de Simmons, que bajó muchísimo en estos últimos 4 o 5 partidos, y creo que tiene que ver con un cambio de posición. Rivers lo utilizó mucho más de interno, tuvo menos la pelota en la mano frente al aro, tuvo que jugar mucho más de espalda, y si bien es un jugador muy versátil que puede hacer un montón de cosas, tampoco estuvo preciso, y Filadelfia lo sintió. Pero bueno, esperemos haber dejado atrás esta etapa sin Joel. Esperemos también que Hill pueda recuperarse pronto, porque creo que va a ser una gran adición al equipo con lo que puede brindar desde la banca. Está claro que su rol, así lo dijo Rivers, va a ser venir desde la banca. Le va a dar al equipo ese manejo de pelota tan necesario, esa creación de juego y ese tiro exterior que necesitamos, y que esperemos, faltando a día de hoy 24 partidos de temporada regular, terminar con un récord más que positivo para asegurarnos por lo menos entre el 1 y el 3. Yo creo que eso será un hecho. De esos 24 partidos que quedan, 13 van a ser de local. Así que tengamos en cuenta que la balanza cae por el lado de la localía de los Sixers. Ojo, hay partidos contra Brooklyn y 2 de visitantes seguidos contra los Bucks, incluso de visitante contra los Celtics. Pero me parece que Philadelphia está en condiciones de terminar entre los primeros 2, seguro. Sí, estoy viendo acá el calendario, nos queda un partido contra los Celtics que ya la semana próxima, nos queda contra Dallas de visitante, nos queda contra Brooklyn en casa. Vamos a tener una racha de 4 partidos consecutivos ya a mediados de abril en casa, donde son Brooklyn, Clippers, Warriors y Suns. Los 4 van a ser televisados por ESPN para Argentina y Latinoamérica, así que esas semanas vamos a ver seguidito a los Sixers sin tener que estar conectados a alguna computadora para verlos por el League Pass o por algún link pirata. Con respecto a la ausencia de Embiid, cuesta decir, bueno, Embiid lo reemplazó tal, porque es irreemplazable. Yo creo que los jugadores han ido como subiendo sus niveles, no todos juntos, sino un día se destacaba Harris, otro día se destacaba Simmons, otro día se destacaba Green, y eso ha hecho que en partidos chivos como fue la derrota ante Milwaukee se jugara de igual a igual, a pesar de la ausencia de Joel. Pero bueno, hoy estamos ya pensando en el futuro próximo con Embiid en cancha, y seguramente esperemos ver cómo se da ese regreso. Hay que ver si le ponen límites de minutos, por lo menos en los primeros partidos, cómo vuelve él también desde lo físico, desde su intensidad, que es una parte clave en su juego. Yo creo que Embiid es un jugador que esta temporada está muy bien desde lo físico, se lo veía fuerte, se lo veía bien
bien acondicionado físicamente, y hay que ver esta pausa que se le provocó si lo hace regresar en el mismo tono. También creo que va a ser importante lo de Hill, como decías vos, sobre todo para Milton. Lo discutíamos ahí entre varias cuentas de Twitter, que seguramente la inclusión de George Hill lo libere mucho a Jake Milton y lo ponga en el rol de anotador desde la banca, que creo que es el que mejor le queda a su juego, y no desligarse de esa responsabilidad de tener que ser el armador alternativo a Ben Simmons. Así que también va a ser una adición importante la inclusión de George Hill, que bueno, veremos cuándo se da. En teoría también tendría que ser por estas semanas, no podría pasar mucho más allá de los primeros días de abril para que el ex base de Oklahoma esté de nuevo adentro de la cancha. Decías vos, Juan, que preocupa el nivel demostrado por Simmons en las últimas semanas, los últimos partidos. Ha tenido un bajón bastante marcado. Contra Cleveland no tanto en las pérdidas, pero sí entre Clippers y Denver sumó 9 pérdidas, siendo el jugador, el base armador de los Sixers. Sigue en este cambio de posición. Igualmente sigue teniendo injerencia a la hora de armar juego Simmons, y perder 9 pelotas es una barbaridad para él. Simmons igualmente desde novato tenía esta cuestión de las pérdidas como un gran problema. Un jugador que muchas veces arriesga y termina perdiendo, un jugador que también por su altura, cuando el base es chiquito y le va abajo, le llega más fácil a robar las pelotas el base rival. Es todo un tema las cuestiones de las pérdidas de Simmons, pero además de eso, en estas últimas semanas no estuvo en el rendimiento que uno espera del quien en un rol ideal sería la segunda espada de estos Sixers detrás de Joel Embiid. Sí, la verdad que el bajón se nota bastante, y no solo mirándolo desde las estadísticas. Creo que en el juego estuvo bastante como perdido, incluso en cancha, y también hubo algunas notas de medios de Filadelfia hablando de la incompatibilidad que tiene Simmons con Howard en cancha, y que por eso cuando Rivers lo puso a Howard de titular, a pesar de haber ponderado su rol desde la banca, se dio cuenta que la cosa no funcionaba, y contra Cleveland volvió a ponerlo a Dwight al banco. Al margen de eso, Simmons en los últimos 3 partidos, que son los que estamos analizando de esta semana, tiene un promedio de 10 puntos, 10.3 puntos, 7.3 rebotes y 3.3 asistencias, pero casi 4 pérdidas por juego. Y en el último frente a Cleveland, la verdad que estuvo muy impreciso de cara al aro, con un 2 de 11 para un 18% de tiro de campo. Y en el partido contra los Clippers se fue expulsado por acumulación de faltas. Llegó a 6 faltas en 26 minutos. Creo que Ben está en un pequeño bajón, pero si uno mira un poquitito más atrás en los partidos, podemos marcar un punto de quiebre quizá en el partido que se perdió por una molestia en la rodilla ante Sacramento. Filadelfia ganó ese partido con comodidad, pero en ese partido siguiente contra los Knicks tuvo 7 pérdidas de balón. Contra Golden State de visitante bajaron a 2, pero contra los Lakers volvieron a ser 7, 6 contra los Clippers, 3 contra Denver. No sé qué le estará pasando, quizás este cambio de posición le está afectando de más, pero es un cambio de posición transitorio. Cuando vuelva a jugar Embiid, todo va a volver a su lugar habitual. Lo mismo podemos decir quizás de Harris, que en sus últimos 2 partidos anotó solamente 12 puntos en cada uno de ellos, y en el último jugó 15 minutos, llenándose también de faltas en la primera mitad. La verdad es que tenemos que ser sinceros y decir que fuimos afortunados, porque a la banca, a la cual tanto criticamos y de la cual tanto desconfiamos, realmente dio la cara y nos permitió competir lo más que pudimos frente a Denver en la segunda mitad y ganar el partido contra Cleveland tras una primera mitad más que pareja. Creo que los jugadores de Filadelfia van a tener que empezar a tener un nivel de consistencia superior al que vienen demostrando, y esto excede a Harris y a Simmons. Lo podemos decir por Curry también, lo podemos decir por Green, que parece que encontró cierto camino, pero no nos podemos olvidar lo que venía haciendo en partidos anteriores, un día muy bien, un día muy mal.
Howard lo mismo, muy bien, muy mal. Cormax, ni hablar, creo que es el exponente máximo de la inconsistencia en Filadelfia. Un día lo criticás y te clava 5 triples. Al partido siguiente no sabés qué está haciendo en la cancha porque lo pusieron a marcar. ¿A quién estaba marcando? A Kevin Love. En el partido con Cleveland, en un momento, en algún cruce, estaba Cormax marcándolo. Y vos no sabés si es culpa de Rivers, si es culpa del turco, que no sabe, está más perdido que turco en la neblina, como se dice en un viejo refrán. Me parece que Philadelphia necesita muchísimo más, que todos te puedan jugar 6 puntos, porque no tiene mucho sentido que alguno destaque y juegue un partido 9 puntos y que todos los demás compañeros estén a un nivel paupérrimo. Bueno, veremos qué nos depara el futuro. La vuelta de Embiid seguro va a cambiar lo que venimos viendo, y cuando llegue Hill vamos a ver algo un poco más parecido a lo que va a ser la conformación final de roster, el cual no está cerrado. Veremos si algo más llega. La realidad es que los mejores jugadores o nuestros preferidos, nuestros predilectos a priori están firmando por otros equipos, pero bueno, esto no es el Philadelphia Sixers definitivo de la 2021. Vamos a tener que esperar un par de semanitas y ahí vamos a tomar dimensión de cómo vamos a afrontar lo más importante, que son los playoffs. Y la parte de los playoffs es lo que a mí me hace estar tranquilo con la situación de Simmons. Yo creo que Simmons siempre ha dado la talla en postemporada, y que por ejemplo en la burbuja una de las cuestiones de la barrida de Boston fue la ausencia de Simmons, sin ninguna duda una de las cuestiones claves. Entonces me deja un poco de tranquilidad, obviamente que inquieta ver el rendimiento de Simmons tan bajo, pero da cierta tranquilidad el hecho de que se acercan los playoffs, y no tengo dudas de que volverá a levantar para esas instancias. Y para cerrar ya, nos queda todavía algunos minutitos, pero quiero hacer hincapié en eso que decías vos de que esta no va a ser los Sixers definitivos. Obviamente se sumará Embiid en las próximas horas. Hill lo hará días más, días menos también en las próximas semanas. Y resta saber qué pasará con el mercado de buyouts. A ver a quién, si finalmente terminan trayendo un jugador. Recordemos que los Sixers a día de la fecha tienen el cupo lleno, porque Paul Reed pasó a ser un contrato NBA, dejó de ser ya contrato two-way de las dos vías, y aprovechando el espacio que tenían los Sixers para contratar a un jugador, decidieron hacerle contrato NBA al quien fue el novato del año y el MVP de la Liga de Desarrollo. Los dos premios se llevó el interno de los Sixers, elegido en el draft pasado, y que hay que ver si termina buscando o no el famoso tercer centro, que se dijo inmediatamente horas después del trade deadline. Daryl Morey dijo en declaraciones en los medios que iban a inspeccionar el mercado de buyouts para ver si se podía concretar la llegada de algún centro que complete la plantilla, como para tener los minutos que, por ejemplo, harían falta ahora con un Embiid fuera de las canchas. Esa situación está complicada porque algunos objetivos que se habían planteado, que por lo menos nosotros desde las redes sociales habíamos dicho jugadores que podían encajar tranquilamente en el equipo y que serían accesibles, han terminado tomando otros rumbos, y la verdad que hoy no hay un panorama claro de algún corte que pueda llegar a los Sixers. Creo que está complicado el panorama. Nosotros, o al menos yo me había ilusionado con algún refuerzo de jerarquía, algún nombre que pueda llegar a mover el avispero en Filadelfia y que además pueda llegar a intimidar a los rivales. Uno de ellos era DeMarcus Cousins, que parece que va a firmar con Los Ángeles Clippers, que encuentran en DeMarcus un buen relevo para Ivica Zubac. Otro jugador importante que nunca estuvo en los planes de Filadelfia, pero en definitiva va a reforzar a uno de los competidores directos, es LaMarcus Aldridge, que va a firmar, o firmó mejor dicho, y ya debutó con los Brooklyn Nets, que tienen un equipazo, al menos un equipo lleno de ex All-Stars como Blake Griffin, el mismo Aldridge, Durant, Irving y Harden. Y esto está generando cierto revuelo. Equipos de mercados chicos están planteándole a la liga si puede reformarse, si se puede llegar a reformar el mercado de buyout, porque estaría favoreciendo a equipos como los Lakers, que firmaron a Drummond, y a los Brooklyn Nets, que son uno de los grandes candidatos y tienen un equipo plagado de estrellas.
dentro de lo que Filadelfia quería, o al menos se decía que Filadelfia quería, podemos hablar de Georgie Dieng, que se fue a San Antonio Spurs a pelear en un equipo que no tiene claro si va a jugar playoffs o no, pero bueno, encontró quizás ahí una buena opción para, o le garantizaban alguna cantidad de minutos que en los Sixers no iba a tener, porque cuando vuelve Embiid, claramente el titular es él y quedan muy pocos minutos como para disputarle a Joel. A mí me gustaba Olynyk, ya lo mencioné en el debate Sixers 19, había ciertos rumores de buyout en su momento, pero ellos se fueron apagando y no creo que salga de Houston. Para mí encajaría perfecto con los Sixers. Quizás Dwayne Dedmon, que estuvo en Filadelfia en la época del proceso, pero solamente te garantiza un poco de lucha abajo de los tableros y defensa, no aporta demasiado en ataque, no tiene tiro exterior, no sé qué tanto encajaría con el esquema de Rivers y con lo que Filadelfia está pregonando esta temporada. Sin dudas, igualmente, insisto, el que va a ser cortado, si llega alguien, es Ignaz Brazdeikis, del cual no sabemos de su paradero, si quedó en Oklahoma varado, si está en un protocolo anti-COVID en su Lituania natal, no tenemos ni idea, y creo que si hay un hueco, este muchacho, bueno, va a ser cortado. No estoy demasiado ilusionado con lo que pueda llegar a venir, estoy más que nada confiado con el retorno de Embiid y con ciertas ganas de ver a Hill, que sí me parece que dentro de los movimientos moderados fue algo muy bien hecho. Me subo de lleno al tren Olynyk. Ahora definitivamente deseo que lo corten y que pueda ser firmado por los Sixers, porque creo que es un jugador que encajaría perfecto y que además, ante tantas opciones que ya se dispararon hacia otros lugares, como bien hacías vos el repaso ahora, es tal vez lo mejor que hay disponible o que puede llegar a haber disponible, ¿no? En caso de que sea cortado en Houston. Lo que sí leí en realidad un rumor que no sé cuánta veracidad tendrá, la verdad, tal vez estamos haciendo algo muy improvisado, pero alguien había tirado por ahí que había posibilidades de que Gasol sea cortado en los Lakers con la llegada de Drummond. No tiene casi espacio Gasol en la plantilla de los Lakers, pero no tendría ningún sentido que dejen ir a Marc Gasol. Y bueno, igual si lo dejan ir, bienvenido sea para que venga a ocupar un rol de veterano a los Sixers. Pero como digo, es un rumor que no sé qué tan fehaciente pueda llegar a ser esa información. Cerramos un nuevo episodio de Debate Sixers. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Nos buscan como @SixersArg y @afilados. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene.